Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial y un agradecimiento a Carlos Felipe por la invitación que me hacen hoy acá. Básicamente me han invitado para tocar dos temas. Uno, la iliquidez en los prestadores y obviamente en los públicos, que es los que yo represento. Y obviamente el desafío, por otro lado, de los hospitales, teniendo en cuenta el nuevo modelo de atención y específicamente lo que hasta ahora se ha adelantado como prueba piloto en el departamento de Risaralda. En primera instancia, como ACESI, quiero contarles que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que estamos desde 1988 y cuyo objetivo es la defensa de la red pública hospitalaria. En este momento estamos representando 450 hospitales públicos a nivel nacional. Estamos en este momento en 13 departamentos, 11 con asociación departamental y 2 en donde hay representación con hospitales públicos, como es el caso de Magdalena y Bogotá. Básicamente la presentación la he, pues como les dije, dividido en dos. Uno, que es la situación de la iliquidez de la red pública, que me pongo en ese caso la camiseta de ACESI, y en el otro la experiencia y la implementación tanto del MIAS, del RIAS y de las rutas. En ese caso me pongo la camiseta de la Asociación de Hospitales de Risaralda. Básicamente, cuando hablamos de liquidez, pues sobra mostrar cuál es la cartera. Esto es un corte a junio del 2016, en donde encontramos que nos deben 6.6 billones de pesos. Esos 6.6 billones de pesos están representados principalmente en el régimen subsidiado, con una deuda de 4 billones de pesos, y el régimen contributivo con una deuda de 1 billón de pesos. Si nosotros analizamos, esta es la curva que ha tenido desde el 2014, estos son datos del 2193, o sea, son datos que reportan los hospitales al Ministerio de Salud y Protección Social, en donde vemos desde marzo del 2014 hasta la última fecha que tenemos, que es junio 30 de este año, en donde vemos cómo el régimen subsidiado, pues obviamente nosotros dependemos básicamente de nuestros ingresos de la operación del régimen subsidiado, siempre ha tenido una línea ascendente, e igualmente el contributivo, a pesar de que en muchos de nuestros hospitales no es la principal venta. Sin embargo, hay departamentos como Antioquia en donde este tipo de régimen sí tiene un ingreso importante para los hospitales. Cuando comparamos el año, y es 2015 a 2016, el porcentaje de crecimiento de la deuda en el contributivo fue la mayor, casi un 30%, a diferencia del régimen subsidiado, que obviamente no disminuyó, pero sí bajó, bueno, o sea, tiene un crecimiento, perdón, del 17%. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que las EPS del régimen subsidiado, como lo decía el superintendente, ahora están en serias dificultades financieras, la cartera con los hospitales públicos en este momento, en el contributivo, nos está también golpeando en una forma importante. Caso, por obvias razones, Saluco, el caso de Café Salud y lastimosamente Comeva y Nueva EPS, que tienen también una cartera muy grande con la red hospitalaria. Ahora bien, más allá de que no nos paguen, lastimosamente estos son los síntomas que está generando la iliquidez. Tenemos como, a pesar de que muestran como algo importante que el Universitario del Valle entre en ley 550 para su salvación, encontramos que eso está generando que en este momento 500 funcionarios hayan sido despedidos. Y eso lastimosamente es el común denominador en muchas otras instituciones, en donde el volumen obviamente de despidos no es tan grande, pero que sí poco a poco, al cerrar los servicios, como pasa en el hospital de Chiriguaná Cesar, que ya dejó de prestar servicios de segundo nivel, entonces todos esos especialistas, todos esos profesionales, pues simplemente salen de la parte laboral y pues difícilmente, dice uno, van a encontrar con la situación que tienen también las privadas trabajo fácilmente. Entonces esto está generando un problema en nuestro recurso humano, el recurso humano que lastimosamente hemos capacitado, entrenado, y que obviamente queda ese capital humano en este momento con la iliquidez, con grandes dificultades, al no tener obviamente nosotros cómo garantizar su pago, o cuando estamos llegando a límites extremos como este, simplemente ya salen completamente de las instituciones.
Tenemos proveedores asfixiados en este momento, ya lo que es proveedores de medicamentos, de los mismos proveedores a veces de recursos humanos, ya nos están diciendo no tenemos cómo aguantar más, ya no tenemos cómo soportar la cartera que tienen con nosotros. Eso ha llevado, como lo manifestamos al superintendente, en que no es que estemos haciendo paro o cerrando servicios, sino simplemente ya tenemos una incapacidad de continuar prestando. Si a eso se le aumentan síntomas claros que no se perciben para la comunidad, y es que a pesar de que el nuevo modelo establece que debemos fortalecer promoción y prevención, que esa es la columna vertebral como es la 4505, pues para eso se necesitan recursos, y lo primero que hacen las instituciones de baja complejidad cuando no tienen presupuesto es acabar con los equipos extramurales. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la promoción y la prevención. Entonces, obviamente si yo quito el equipo extramural, el municipio, la población, el alcalde no lo va a notar. En cambio, si yo cierro un servicio de consulta externa, si yo quito por obvias razones un servicio de odontología u otros, inmediatamente sí tengo problemas con la comunidad. Pero no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es un círculo vicioso, porque cuando yo no invierto en promoción y prevención, obviamente hay más costos en urgencias, en hospitalización, y por obvias razones eso luego se va a mediana y alta complejidad y el sistema está como hoy lo tenemos, que estamos gastando, como dicen, más de lo que tenemos. No hay respuesta, obviamente, a lo que tiene que ver con todo lo ambulatorio. Entonces tenemos servicios de consulta, de urgencia totalmente congestionados, ocasionados por múltiples causas. Unas, en muchos no tenemos contrato y esa es la puerta de entrada que obviamente ya tiene hoy en día el usuario. Cuando no nos pagan y definitivamente no tenemos cómo continuar, el usuario obviamente por urgencias, es más fácil que encuentre su puerta de entrada. Entonces nosotros encontramos servicios de urgencia totalmente congestionados, pero cuando analizamos ni siquiera un 15% realmente son urgencias que deban manejarse por servicios de urgencia, sino por una prioritaria o incluso por un servicio ambulatorio. Y finalmente tenemos riesgo fiscal y financiero. El riesgo fiscal y financiero, a pesar de que es una de las banderas del Ministerio de Salud, pues de la misma Super con los PEGIR, lastimosamente lo que estamos encontrando con estos planes de saneamiento es que toda la institución tiene que volcarse a generar un equilibrio financiero, pero a costa de un equilibrio social. ¿Eso qué genera? Que al usuario no sea el centro del sistema, sino que el centro del sistema es cómo equilibramos el hospital. Y ese cómo equilibramos el hospital implica reducir personal. En algunas ocasiones y en algunas instituciones ha sido unas reducciones coherentes y lógicas porque lastimosamente tenían una nómina paralela, pero no en todos los casos es así. Entonces pasamos de analizar y de pensar en la prestación del servicio, en pensar cómo atender a ese usuario, a cómo salvar la institución desde el punto de vista financiero, y quien se ve perjudicado es el usuario, porque en algunos análisis que ya hemos hecho vemos cómo en esos hospitales que han logrado superar ese riesgo fiscal y financiero ha sido a costa de disminución de servicios, dejando en este mercado que en este momento tenemos los servicios que son rentables, mas no es igual a los servicios que necesita la comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, esta parte de riesgo fiscal y financiero, sí es importante que en esa coherencia del discurso que nos están pidiendo y que ahora incluso se la pidieron al superintendente, sería importante que tampoco nos midieran a nosotros por recaudo. Si sabemos que el sistema no tiene los recursos en este momento, que vamos a demorarnos para recuperar esos patrimonios de las EPS y los recursos de nosotros dependen precisamente del ingreso de las EPS, pues lo más lógico es que a los hospitales no los midieran obviamente por ese recaudo. ¿Cuáles son las propuestas que hemos tenido? Porque la idea no es solamente quejarnos. Mire, el 80%, y lo mostraba el viceministro Ruiz, el 80% de los municipios del país, nosotros somos prestadores únicos. Somos prestadores únicos y uno no entiende para qué un mercado cuando realmente ni existe mercado. Hay prestadores únicos con múltiples, incluso aseguradores. La idea es que definitivamente exista una política hospitalaria en donde las empresas sociales del Estado no tengan que salir a buscar
por venta de servicios el ingreso, sino que más bien salgan a buscar la población para que tengan una población aliviada, para que se preocupen por indicadores de resultados en salud. Ese debe ir obviamente de la mano con una transformación del concepto de empresa social del Estado. ¿Y por qué? Cada título que nos colgaron con la Ley 100, empresa social y del Estado, implica que, como lo dijo el viceministro, más no explicó las causas, que nosotros no seamos competitivos y que no seamos eficientes. Y les voy a explicar por qué. La eficiencia en lo público es complejo cuando, por ejemplo, el solo hecho de yo ser Estado, yo tengo impuestos pro estampilla, pro cultura, pro desarrollo, por mencionar algunas, en donde casos como Santander implican una imposición más o menos entre el 15 y el 20%. ¿Eso qué implica? Que una consulta a un hospital le vale el 15 o el 20% más de lo que le vale el privado. Pero nos están poniendo a competir en igualdad de condiciones. Y luego nos dicen, es que usted como privado es costoso. Y lo escucha uno frecuentemente a las EPS. Pero es que la carga impositiva que el mismo Estado nos está colocando, no nos está colocando en igualdad de condiciones. Ahora bien, nosotros en esa parte social, entonces cuando los entes territoriales no tienen cómo pagar el no post, esa es parte de la parte social de ustedes, pero no nos lo miden. Sin embargo, somos empresa y como empresa sí nos miden la parte financiera. Entonces no hay coherencia en el discurso. Fuera de eso, cuando nosotros hablamos de empresa social del Estado, de entrada implican unos requisitos que tienen que ver con tener revisoría fiscal, con tener contador, con tener un jurídico, con tener control interno y otra serie de cargos administrativos, independiente que yo sea una S del municipio de Medellín con 2,5 millones de habitantes o un municipio como California, perdonen que vuelva a referirme a Santander, con 700 habitantes. Entonces, no hay coherencia en el sentido de que las mismas responsabilidades tiene una empresa social del Estado pequeña a una empresa social del Estado grande. Tenemos que modificar las responsabilidades y ahí hay un tema importante con el tema de redes, pero igual el mismo concepto de empresa social del Estado consideramos que debe ser modificado. Ahora bien, en la segunda parte el tema es redes integrales y el desafío de los hospitales. Nosotros, o yo personalmente soy una convencida de que independiente de las dificultades que tenemos y de los problemas que existen, una vez lanzada la política y el modelo de atención integral, que era uno de los puntos que de tiempo atrás nosotros veníamos diciendo que era una de las salidas del sistema, que era una forma de ahorrar y pensar en el usuario, porque si nosotros seguimos trabajando en la morbilidad y no en la prevención, pues no va a haber recursos que alcancen. Si una vez fue obviamente generada esa política, ese modelo de atención, nosotros teníamos dos probabilidades. Una, seguir hablando obviamente de la crisis, pensando cómo vamos a salir de ella y de ahí no nos movemos. O definitivamente buscar soluciones a la crisis, porque nadie puede decir que no la tenemos, que no tenemos problema de liquidez, pero también pensar qué podemos ir implementando para definitivamente lograr salir de ese círculo vicioso en que estamos. Fue así como en ese momento decidimos con el ente territorial que queríamos como Risaralda ser una prueba piloto para el ministerio. Risaralda es un departamento que tiene 14 municipios y tiene unas connotaciones bastante particulares. Muchos en el ministerio en su momento dijeron, Risaralda, ¿por qué Risaralda? Si en este momento la priorización son zonas alejadas, estamos hablando de Guainía, de Guajira, de Casanare. Pero es que resulta que cuando nosotros hablamos de Risaralda y miramos a Risaralda en su conjunto, tiene unos buenos indicadores, pero resulta que cuando desagregamos los municipios, nosotros tenemos por ejemplo el municipio de Pueblo Rico, que está cercano a Chocó, y que ahora vamos a ver las necesidades básicas insatisfechas de ese municipio, que no tiene nada que envidiarle desafortunadamente a Chocó. Tenemos muertes por desnutrición porque tiene población indígena. Tenemos un municipio como Mistrató, que está acá, en donde tiene una dispersión geográfica de un habitante cada 44 kilómetros. Entonces tenemos poblaciones que en un mismo departamento podríamos decir que tenemos el país: zona dispersa, zona rural y zona urbana. En ese orden de ideas,
Fue así como, analizando, miren, aquí está las necesidades básicas insatisfechas del departamento, en donde, como les digo, Pueblo Rico y Mistrató, ambos con población indígena, ambos con población dispersa, y otros, a diferencia obviamente de Pereira y Dos Quebradas, que como manejan la mayor parte de la población, arrastran indicadores cuando se habla como departamento, pero cuando ya discriminamos en los municipios, pues encontramos obviamente esta diversidad. Entonces, inicialmente miremos cuáles son los componentes del MIAS. Ayer lo miraron, son 10 componentes, y dijimos, bueno, ¿cómo empezar a trabajar con base en esos 10 componentes? En esos 10 componentes hay que tener claro que nosotros no arrancábamos de cero, y es que resulta que para la implementación del MIAS hay un tema que es fundamental, y creo que ayer medio lo mencionaron y lo han mencionado en varios escenarios. Primero que todo, para la implementación se requiere voluntad política. Segundo, se requiere trabajo en equipo con todos los actores. De lo contrario, es muy difícil hablar de la implementación del nuevo modelo. ¿Por qué? Porque ahora van a ver, cada uno de los puntos implica concertaciones, implica acuerdos y obviamente implica recursos. Y esos recursos necesariamente tienen que tener el ente territorial. Necesitamos el compromiso de las aseguradoras. En este caso logramos que una de ellas se montara al bus, que es AsmedSalud, porque sin la aseguradora, que es el pagador y el que tiene la plata, pues nosotros podemos proponer muchas cosas, pero en últimas ahí no hay nada si no nos dicen que sí. Y obviamente una red pública dispuesta también a hacer cosas diferentes, porque si obviamente los hospitales dicen no nos interesa, no queremos integrarnos, pues las cosas se nos dificultan. ¿Qué terreno abonado teníamos? Primero, Mistrató, siendo un municipio disperso y con población indígena, resulta que se gana un premio internacional por la implementación de la atención primaria en salud, hace unos años, 2, 3 años. Y es un municipio que ha trabajado bastante con la comunidad, tanto que ellos tienen ya trabajo con parteras, trabajo con los Jaibaná, entonces era un modelo de Guainía ya con unos avances importantes en Mistrató. Por otro lado, durante el 2015 la Asociación de Hospitales hizo el premio Calidad Risaralda a los hospitales, dentro de los cuales tenía 2 estructuras o 2 objetivos principales: seguridad del paciente y humanización. Recordemos que el nuevo modelo de atención está centrado en el usuario. Uno le parece curioso hablar de humanización en los sistemas de salud cuando debería ser algo inherente, pero lastimosamente no hay nada más deshumanizado hoy en día que los servicios de salud. Entonces, ese premio calidad nos permitió empezar a hablar de humanización, empezar a hablar de calidad y empezar a hablar de seguridad del paciente, no como un punto que generalmente cuando uno habla de calidad, sí, el jefe de calidad, vaya que él es el que sabe, no, todos los funcionarios, porque si hay algo, pienso yo, que no cuesta, es tratar bien al paciente. Ya es un tema de querer hacerlo, de tener conciencia de hacerlo, y como le he dicho y como lo hago cuando voy a los hospitales, qué bueno que uno lo atendieran como si fuera o como si tuviera enfrente al hijo, a la mamá o al papá, o como quiere que lo atiendan a uno. Si cada uno se mete en la cabeza que el que está enfrente puede ser el día de mañana un familiar, y que qué bueno que no tenga yo que hacer la llamada a un amigo cuando uno de nuestros familiares llegue a una institución, tendríamos un sistema de salud diferente. Pero lastimosamente no estamos viendo enfrente a un usuario, a un ser humano, sino simplemente cómo paga, cómo hago para que realmente ese servicio que yo estoy prestando se vea reflejado. Y lastimosamente en el caso de nuestros profesionales ya muchos están dedicados con el computador y, como dicen muchos pacientes, ni me miró, ni me tocó. Entonces, ¿cómo cambiar esa parte, esa cultura, que si bien es cierto, es una parte fundamental, pues no implica inicialmente tantos recursos? Y la otra cosa es que el departamento venía desde hace 4 años cofinanciando la caracterización de la población en diferentes etapas y diferentes porcentajes, obviamente de acuerdo a los recursos. Ellos durante el año pasado presentaron un proyecto por regalías de entornos saludables. En ese proyecto de entornos saludables básicamente había componentes de promoción y prevención, de atención primaria en salud y de fortalecimiento y de trabajo precisamente intersectorial, o sea, atención primaria. ¿Eso qué nos facilitó? Primero, que en 3 de los municipios, todos de área metropolitana,
tanto La Virginia como Dos Quebradas, que manejan primero y segundo nivel como hospitales, el 100% de la población ya está caracterizada. Eso de entrada teníamos ya un punto de partida. Fuera de eso, los otros ya tenían, a porcentajes menores, pero ya tenían unas caracterizaciones que nos iban a servir de base. Y fuera de eso, como les digo, la estrategia de atención primaria, que es parte de las 4 estrategias de la política de atención. Este fue la cartografía social, como pueden ver, el 100%, más del 100% de lo programado fue realizado en esos 3 municipios, y eso nos permitió entonces empezar a trabajar. Ahora bien, cuando nosotros miramos los componentes, el 9º componente habla del fortalecimiento del recurso humano. Hay un tema que a nosotros se nos olvida, y lastimosamente cuando hablamos las instituciones, y más cuando estamos hablando de plata y de recursos, se nos olvida que las instituciones no funcionan sin recurso humano y sin talento humano realmente calificado y comprometido. Entonces, uno de los temas que nosotros decidimos apostarle fue: empecemos a preparar la gente, empecemos a trabajar con todos los actores para que obviamente haya una posibilidad de implementación. Lo primero que hicimos fue una socialización, que obviamente la hizo el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se convocaron a todos los actores del departamento, se convocaron a entidades territoriales, a las EPS, a las IPS públicas, a las privadas, a las ARL, a las universidades con las que tenemos un trabajo bastante importante, e incluso a nuestro proveedor de medicamentos. En ese entonces estuvieron 135 participantes. Secundario a eso, dijimos: venga, necesitamos empezar el tema de humanización. Si el sistema está centrado en el usuario, pues entonces ¿cómo empezar a trabajar el tema? Tuvimos también el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, y hasta ahora llevamos 4 talleres, 234 personas nos han acompañado, y en el 4.º taller se definió la política de humanización para el departamento de Risaralda, no de prestación de servicios, porque la humanización debe ir transversal desde el ente territorial, desde la aseguradora y obviamente la prestación del servicio. Entonces ya se definió una política que fue adaptada y adoptada por cada uno de los participantes, porque fue un tema y un trabajo colectivo. Un tema fundamental es el trabajo que hemos desarrollado con el SENA. Ha sido un aliado estratégico importantísimo en este proceso. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen varios cursos y varios talleres que se acomodan y que se requieren incluso precisamente en este trabajo. El primero que tienen es un curso de emprenderismo. ¿Por qué emprenderismo? Porque necesitamos que la gente cambie ese chip de no se puede. Necesitábamos que la gente cambiara ese chip de cómo trabajar en equipo y de cómo empezar a mirar en este panorama tan oscuro posibles salidas y posibles soluciones. Necesitábamos tener unas personas dispuestas al cambio. Para eso empezamos por los 2 hospitales que iniciamos como prueba piloto: Pueblo Rico, como vieron, el que tiene las necesidades básicas más insatisfechas, y La Virginia, que es un hospital que es segundo nivel y que la prestación irradia hacia 9 hospitales de Occidente, o sea que en últimas estaríamos trabajando básicamente con 10 hospitales, teniendo en cuenta el trabajo que hace el Hospital de La Virginia. En ese curso, tanto de emprenderismo como de humanización, que se hizo ya detallado en cada uno de los hospitales, se capacitaron a 4 empresas sociales, van capacitadas porque se están capacitando, cada que termina un curso uno arranca con el otro, 203 funcionarios. Otro tema que hizo el SENA bastante importante es que capacitó a 30 auxiliares en salud pública, pero de la población indígena. Recordemos que tenemos 5 municipios en Risaralda con población indígena, 2 de ellos que prácticamente lo que es Mistrato y Pueblo Rico, su población es básicamente indígena, entonces ya tienen auxiliares de salud pública de su misma población. Y se ha venido haciendo un trabajo con parteras, un acompañamiento en el caso de Pueblo Rico de 44 parteras, 40 están trabajando con el hospital, y en Quinchía 20 de las 20 vienen trabajando con el hospital, con unos incentivos para ellos. Cada que llevan un niño les dan su kit, les dan todo la dotación para que esas parteras tengan y atiendan los partos sin ningún problema y que no vengan luego complicaciones
y problemas con la comunidad. Y esa es una forma, y esa es parte de la estrategia de MIAS, porque es trabajar con la comunidad. Volver a lo que desafortunadamente en mal momento deshicimos, incluso con lo que fueron las promotoras y con lo que fueron los líderes comunitarios. Ahora bien, ¿qué otras cosas se han hecho? Se hizo una socialización con los funcionarios de las ESES y los COPACOS. ¿Por qué con las ESES? Resulta que, curiosamente, cuando empezó todo el tema de que se iba a implementar el MIAS, sobre todo en el tema de Pereira, el sindicato inmediatamente lo que dijo fue: van a liquidar la red pública. ¿Por qué? Porque el modelo de Guainía liquidó el hospital, definitivamente lo que van es a liquidar. Yo tuve la posibilidad, entonces fui, les hice las presentaciones, pero en mis presentaciones he sido muy clara, como se los voy a decir a ustedes en este momento. El MIAS como tal no tiene una política para liquidar hospitales, pero si no hay una modificación de una política hospitalaria por parte del Estado, en donde tiene desde hace muchos años primeros niveles totalmente abandonados, sin infraestructura, sin dotación, el mismo mercado va a desaparecer a los hospitales públicos, que fue lo que pasó con Guainía. Hoy en día tiene una alianza con 4 prestadores privados atendiendo el departamento de Guainía. Y lo mismo va a pasar en Guajira, que es el segundo que le están apostando al tema de implementación, si realmente no se organizan. Hay departamentos en donde la red pública no tiene cómo responder al modelo. Y no tiene cómo responder al modelo porque ha sido parte de una política, o sea, no ha existido una política hospitalaria. Y ahí en esa parte de política hospitalaria estoy totalmente de acuerdo, no solo para las EPS, sino ojalá lo implementaran para las empresas sociales del Estado, que haya un gobierno corporativo, porque lastimosamente a nosotros cada 4 años se nos paran todos los procesos en la mayoría de nuestras instituciones, con los cambios de gerente, con los cambios de personal. Eso hace que por muy buena gerencia que haya, en 4 años puede que mejore, puede que empeore, pero mínimo hay una etapa de enlentecimiento mientras la persona que llega obviamente conoce la institución y empieza obviamente a generar y a trabajar con el equipo, en el mejor de los casos. Porque cuando tenemos gerencias en donde todo lo pasado no existe y es malo, ahí es donde empezamos, como dice, arranquemos de cero. Hay un trabajo articulado con las ARL. Recordemos que las ARL tienen muchas campañas y parte de lo que nos encontramos es que ellas también, nosotros dentro de la estrategia decidimos que debíamos arrancar por la ruta cardiovascular. Tenían muchas estrategias de esa ruta y de la estrategia 4x4, entonces hicimos un trabajo con ellos y lo que hicimos fue: venga, no trabajemos desarticulado, todas esas campañas que ustedes tienen, venga, tráiganlas y empecemos todos a trabajar en la ruta cardiovascular para que nos rindan los recursos y obviamente todos empecemos a hablar el mismo idioma. Se hizo fuera de un trabajo con los formadores de talento humano. Nosotros venimos haciendo un trabajo con las universidades muy importante, universidades y SENA, en donde uno de los compromisos incluso de ellos es el cambio de los pensum académicos, porque ustedes saben que tenemos que tener ya profesionales acordes a ese nuevo sistema, y se viene en este momento ya trabajando, ya está casi lista la generación de en las 2 universidades, una privada y una pública, el posgrado de medicina familiar. Una de ellas incluso con las 4 especialidades básicas, ya está incluso lista la de pediatría. ¿Por qué? Porque necesitamos recurso humano que sea el que nos apoye en esa implementación del MIAS. Recordemos que acá el médico familiar juega un papel fundamental para lo que tiene que ver con la implementación del nuevo modelo. Ahora bien, ¿cuál es el papel de nosotros como prestadores? Y como red y como asociación, nosotros, ¿qué pensamos? Si nosotros miramos los 10 componentes, el número 2 dice rutas integrales de servicios de salud y el número 5 dice redes integrales de servicios de salud. Entonces empezamos a hablar cómo garantizar la integralidad y cómo podemos nosotros organizarnos. Tenemos la ventaja que en la asociación están y convergen las 16 empresas sociales del Estado que están en el departamento. Es un departamento que tiene 12 hospitales de primer nivel, 3 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. Los 2 de mediana complejidad comparten también primer nivel, que es La Virginia y Dos Quebradas. Y es una red que en medio de todo y en medio de la crisis no tiene tantas dificultades como en otras partes del país. En ese orden de ideas, ¿qué dijimos? Vamos a iniciar con las rutas de atención y específicamente con la ruta cardiovascular, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del departamento.
Entonces lo primero que hicimos, dijimos, bueno, caracterizar la población, conoce tu peso, conoce tu riesgo, generamos y dijimos, venga, empecemos por nuestros mismos funcionarios. Entonces lo que se hizo en los 2 hospitales que arrancan como piloto y que se va irradiando al resto del departamento fue, saque el inventario de todos los funcionarios, coloque enfrente qué EPS tienen y adicionalmente con la EPS de régimen subsidiado, con el ministerio se hizo toda la capacitación precisamente de la estrategia de todo el equipo médico, enfermera y auxiliar para poder diligenciar los formatos y generar precisamente la primera base, y es qué población tenemos de hipertensos, de diabéticos y dislipidémicos. Fuera de eso miramos cuáles son las actividades de 4505 y finalmente nos reunimos para mirar las guías de práctica clínica. Recordemos que ya están la guía de práctica clínica de hipertensión, la de diabetes recién salió con cambios muy grandes e importantes desde el punto de vista económico por las insulinas que incluye, y la hiperlipidemia, que también es importante por los riesgos que implica. Con eso que hicimos como red, empezar a definir una vez caracterizada la población, se capacitó, se hizo inventario, bueno, esto ya lo comenté, y miramos entonces en cada municipio cuántos hipertensos, cuántos diabéticos y cuántos dislipidémicos teníamos. ¿Para qué? Para empezar a analizar realmente cuánto podría ser el costo de esa ruta de atención. En esa revisión de guía de práctica clínica, con la ruta de atención, recordemos que, si bien es cierto, la ruta no son las guías, pero dentro de la ruta están las guías y es la parte que en un momento determinado nos compete. Hay un tema mucho más amplio que tiene que ver con el municipio y el departamento, que ya esa parte también ya está coordinada para que el año entrante, que ya arrancan digamos en serio los presupuestos de los gobernadores nuevos y los alcaldes nuevos, estén esa inversión del PIC coherente con los perfiles y con el ASIS, o sea, con la caracterización de la población. Y en parte de eso tiene que ver precisamente con el riesgo cardiovascular que en este momento tenemos. Se hizo una revisión de qué tenían los servicios habilitados en la red pública y qué servicios adicionales necesitábamos. Una vez se generó cuáles teníamos y cuáles faltábamos, entonces analizamos con los de la red privada quiénes estuvieran interesados en hacer con nosotros una unión temporal, que fue parte de lo que miramos, cómo integrarnos. Después de analizar muchas formas de integración, la mejor opción fue la de unión temporal, teniendo en cuenta que en unión temporal cada uno participa en su porcentaje que está atendiendo o la población, y de acuerdo a la participación que tiene, y no asume un riesgo colectivo, digámoslo así, por lo que está o por lo que no está prestando el otro. Y la otra fase fue análisis de costos, porque definitivamente tenemos que saber cuánto nos cuesta, y ahí es donde necesitamos, y por eso el ministerio nos está apoyando. De hecho, el próximo 10 y 11 ya tenemos visita en el ministerio con todo el tema de rutas, con todos los actores, porque ahí es una parte importante. Y si nosotros miramos hacia futuro, lo primero que tenemos que mirar es realmente que nos paguen lo que valen los servicios, porque si nosotros seguimos echándonos mentiras con una UPC deficitaria, en donde caso Guainía ya todos están perdiendo, Cosalud, que es la EPS, y los privados están perdiendo, si no hacen ajustes que realmente garanticen, la implementación del MIAS tampoco va a funcionar, porque nadie va a resultar perdiendo. Entonces, parte de este proceso es, venga, todos, pero incluyendo ministerio como una especie de árbitro, por decirlo así, y que donde se garanticen los costos de operación, definamos realmente cuántos son los costos que requiere esa población. En el tema de adaptación de la red pública a redes integradas, entonces empezamos a hablar quiénes debían ser prestadores primarios. Recordemos que en este momento, a pesar de que no ha salido la reglamentación de prestador primario, ya con lo que hay ya se habla de que debe tener la capacidad resolutiva del primero y las especialidades básicas con un médico familiar. En ese orden nos estamos así organizando. A veces uno no debe esperar a que salga la norma para empezarse a organizar, es mejor voltear o enderezar y no quedarse esperando, porque a veces lastimosamente el ministerio va un poco más lento de la dinámica en general del resto del sistema. Entonces lo que empezamos a decir, bueno, ¿quiénes deberían ser los prestadores primarios? Y fue cuando dijimos, bueno, ya hay 2 hospitales de segundo nivel, que tienen a su vez el primer nivel y que cogen lo que es Occidente, en el caso de la Virginia, en el caso de Dos Quebradas coge Santa Rosa,
y es que Pereira también tenga el prestador primario. Se habló con Secretaría Departamental, con la Municipal, y en este momento ya les van a habilitar ese segundo nivel que nunca les habían querido habilitar por múltiples situaciones. Ya es claro que ellos pasan a un segundo nivel y se convierten en prestadores primarios. Ya uno de los hospitales tiene 2 médicos familiares para empezar a trabajar con la población, a fortalecer el recurso humano con los médicos generales y a tener esa capacidad resolutiva. Ya para los años entrantes, dentro de sus presupuestos, los otros 2 prestadores primarios están incluyendo precisamente ese médico familiar que es necesario para hacer la gestión del riesgo. Se necesita hacer modificación del documento de red, eso es un tema que se hará pues, posteriormente una vez nos organicemos todos, la conformación de las uniones temporales, que será para el año entrante, porque la idea es arrancar con este nuevo modelo en la contratación a partir del 1 de enero con la EPS, y se miraron las diferentes formas de contratación acorde con el portafolio de servicios. Como decían, cuando nosotros analizamos las formas de contratación en el tema piloto, definitivamente no es una sola forma de contratación. Cuando yo hablo de contratar en rutas, absolutamente todo, yo no puedo decir que voy a trabajar o por cápita o por pago global prospectivo, no. Y entonces ya hemos llegado a algunos acuerdos con la EPS, vamos a mirar qué pasa la otra semana que tenemos la capacidad con el Ministerio para depurar y decantar algunos puntos, porque hay algo claro, y es, el prestador debe asumir el riesgo de la prestación, pero no el riesgo primario. Si yo atendí al paciente, le hice la ruta, le hice los exámenes, los remití cuando lo iba a remitir, pero si ese paciente igual se fue de un infarto, porque es que hay cosas que son inherentes al paciente, yo no tengo por qué pagar las consecuencias de eso. O si desafortunadamente incluso el paciente no asume ese autocuidado que tiene que asumir y ese paciente resulta en un ACV, yo no tengo por qué asumir el riesgo. Pero si yo como prestador lastimosamente no estoy haciendo la tarea y simplemente estoy recibiendo la plata pero no estoy gestionando, ahí sí me va a tocar responder. Entonces ahí, ¿qué hemos hablado y qué hemos mirado? Primero, una contratación integral donde definitivamente desaparezcan las autorizaciones. Segundo, con los grupos de riesgo, caso específico, hipertenso, diabético, dislipidémico, se va a hacer un pago fijo y variable. ¿Qué significa? Pago por desempeño, en donde me van a dar un 80% más o menos fijo, como especie una cápita para que yo pueda trabajar, pero un 20% de acuerdo obviamente a esos resultados de esa población, pero no como la cápita que nos dan hoy, en donde nos dan al bulto una población, no, como es una población de riesgo, a mí me deben dar discriminado y en el momento cero el nombre de cada uno de los hipertensos, de los diabéticos y cuál es su línea de base. Con esa línea de base es que en un año a mí me van a evaluar de cómo encontré. Paciente nuevo entra en corte nuevo, no pueden entrar en ese mismo paquete. La otra es, esos mismos pacientes hipertensos y diabéticos, pero resulta que también tienen otras patologías. Yo puedo ser diabética, pero resulta que me fracturé. Yo puedo ser diabética de una gripa, eso me va por evento. Y cápita con indicadores de resultados para la población en general, que aparentemente no está dentro de los grupos de riesgo, y paquetes quirúrgicos para lo que tiene que ver en muchos incluso de los complementarios. Hasta ahí, digamos, vamos, vuelvo y le repito, es un tema que toca pulir varias, o sea, porque es un tema que hemos trabajado mucho en el fortalecimiento del recurso humano y en analizar costos, en analizar cómo estamos como red, pero definitivamente es un tema que hay que avanzar. Finalmente hay un tema fundamental, y lo hablaban ahora, han tenido 2 conferencias con el tema de sistemas de información, que es un punto clave en redes integradas de servicios de salud. Si yo no tengo sistemas de información que me muestre cómo son los resultados en salud, que me muestre qué población tengo, estoy grave. Y lo que es peor, el tema de referencia y contrarreferencia, que también es fundamental el tema de redes, porque es que el tema de redes no es venga, nos unimos, igual cada uno trabaja por su lado, no, el tema de redes es integrarnos obviamente en favor de ese usuario, y en ese favor de ese usuario es que cuando un paciente es remitido de una baja complejidad a un alto nivel, yo sepa como alta complejidad qué le hicieron a ese paciente. Para eso hubo una alianza ya entre la gobernación del departamento de Risaralda y la gobernación de Cundinamarca. Ustedes saben que Cundinamarca compró una Big Data en donde ya tiene interconectados todos los softwares que tenían en el departamento de Cundinamarca. Entonces, independiente del software que yo tengo, me puedo interconectar subiéndome como a ese bus o ese megabús.
Ya en este momento tenemos 3 hospitales del departamento interconectados entre sí. Ya en este momento se están en pruebas con el otro operador que a su vez tiene 8 municipios. En ese orden de ideas, a 31 de diciembre nuestra meta es la conexión de las 8 S de Occidente, o sea, prácticamente 9 con el que ya está conectado. Fuera de eso, ¿qué nos va a permitir? Información en tiempo real, toma de decisiones en tiempo real y el usuario que nosotros también tengamos eficiencia en la prestación del servicio. ¿Por qué eficiencia? Porque no es infrecuente que yo remita a un paciente a la alta complejidad y le repitan los laboratorios clínicos porque el paciente no los llevó, porque no sabe que se los tomaron, o lo que es más grave, lo operan, le hacen las cosas al paciente, regresa al primer nivel para continuar manejo y el paciente no tiene ni idea ni siquiera de que lo operaron. Entonces ese tipo de cosas se solucionan con este tema de interoperatividad que gracias a Dios también está bien avanzado. ¿Qué grandes retos tenemos? Definitivamente la actitud al cambio, el tema de cambiar, ese tema de factura por el usuario, ya voy a acabar. El tema de complementariedad, no de competitividad, necesitamos que realmente empecemos a trabajar en equipo, no compitiendo y no mirando yo qué más presto, independiente de que si yo monto un servicio adicional, incluyendo los privados, lo que hace es desestabilizar la red. Y definitivamente que los proyectos de infraestructura y dotación vayan acorde a las necesidades de la población, no es a lo que de pronto sea mejor y que de pronto genere más votos porque es un muro y siempre me van a recordar, sino que realmente sean temas que inviertan de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Finalmente, incrementar la capacidad resolutiva, como les decía yo, es fundamental. Hay una política hospitalaria, de lo contrario es muy complejo que nosotros logremos esa capacidad resolutiva, y esa capacidad resolutiva incluye incluso que hayan cambios en habilitación, porque es que nuestros médicos generales per se no tienen incompetencia en muchas de las cosas, sino que no los deja la norma. Ya un médico general no puede mandar una ecografía, un médico general no puede mandar una endoscopia, y eso lo que hace es sobrecostos al sistema. Y finalmente, que nos midan por resultados en salud, no por los recaudos que hacemos. Muchísimas gracias. Ahí les dejo esa reflexión.